Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida y te doy muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo. Si tú nos conoces, recibe un saludo. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Si es la primera vez que escuchas este programa, quédate con nosotros. Verás que te será de bendición. No hay casualidades. Recuerda que el Señor tiene control de todo. No es casualidad que yo te esté hablando, ni es casualidad que tú hayas sintonizado esta estación. Como todos los jueves están conmigo aquí en cabina mi hermano Carlos y mi hermano Francisco, y ellos ya están listos también para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, tu petición, lo que gustes y mandes. Si el Señor lo permite, vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde. Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números de teléfono de aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Estos son los teléfonos de todo el santo día aquí en la estación. 8375-5051 y terminación 55. Ahí podemos estar en contacto. También te voy a dar nuestro correo electrónico. Tenemos correo electrónico para lo que gustes y mandes también. Es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a _la palabra @hotmail.com. Nuestra página de internet, también tenemos página de internet, es www.volviendoalapalabra.com. www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook. Búscanos en Facebook, también puedes buscarnos ahí como Volviendo a la Palabra. Ahí nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí también podemos estar en contacto. Y mi número de celular también para que mandes mensajes o WhatsApp, no solamente hoy, cualquier día de la semana, es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Para lo que gustes y mandes, ya sé que te interese alguna prédica, que te interesen prédicas pasadas. Principalmente siempre estamos regalando Biblias. Si no tienes Biblia y quieres leerla, háblanos y te mandamos una Biblia hasta la puerta de tu casa. Todo lo que ofrecemos acá siempre es sin costos. Ya conoces el programa y algunas otras cositas. Tenemos folletos para evangelizar, hay un paquete de libros para evangelizar, lo que gustes y mandes, acá estamos. Y batallas para leer, también tenemos Biblias en audio. Todo lo que ofrecemos siempre es gratis, ¿ok? De gracia, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos al mediodía a estudiar la palabra de Dios en un local ahí en el mero centro de San Nicolás, un local porque no es iglesia, un local, ¿ok? En el mero centro de San Nicolás, en la calle Juárez, 127 Altos, en la mera esquina con Aldama, frente a la plaza principal. La plaza principal es donde está el Palacio de Gobierno de San Nicolás, ¿ok? Juárez, Cruz con Aldama, los domingos a las 12. Pero además tenemos algunas otras células, otros lugares de estudio. Checa nada más si te quedan cerca, ojalá y pudieras acompañarnos y llámanos y te damos la ubicación exacta. En la colonia Arboledas de Santa Rosa, para la gente de Apodaca, estamos los lunes, los martes en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles otra vez en Apodaca, en la colonia Fresnos, pero este es un estudio para puros varones. Los sábados también tenemos una célula en Juárez, Nuevo León, y los domingos ya por la tarde noche en el Pedregal de Topo Chico en Escobedo. Si te queda alguna cerca y quieres acompañarnos a cualquiera de ellos, márcanos, mándame un mensaje y te doy la ubicación exacta, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hace 2 semanas hablamos del Evangelio. ¿Te acuerdas? Terminamos de hablar del Espíritu y vimos que el principal don del Espíritu es que nos da poder, como dice Hechos 1:8, y el poder es para predicar el Evangelio, porque el cristianismo gira alrededor del Evangelio, ¿ok? ¿Qué es el Evangelio? Evangelio significa buena nueva o buena noticia, y solo hay un Evangelio verdadero. Dice Gálatas 1:9 que el que predica otro Evangelio es maldito para Dios, ¿ok? Pero para que el Evangelio sea Evangelio, es decir, una buena nueva, primero
se trata de que las personas reconozcan o reconozcamos nuestra situación. La semana pasada comenzamos a hablar de esto. El Evangelio, la predicación del Evangelio tiene 4 partes que son las que estamos tratando. La primera es que se reconozca el pecado. Saberte pecador, esa es la primera parte. Si no sabes esto, el Evangelio no es para ti. El Evangelio no es para nadie que no sepa esto. Jesucristo decía, ¿recuerdas? Los sanos no tienen necesidad de médico. Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Todos, Romanos 3:23 dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera parte para predicar el Evangelio. Y la segunda es la consecuencia. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. También lo vimos un poquito la semana pasada, pero hoy vamos a ahondar en esto. Muerte significa separación, separación de Dios. ¿Cuál es el mayor problema? Cuando dejemos esta tierra, este mundo, esta vida, ahí se decide nuestro futuro eterno. Y si estamos en pecado, merecemos la muerte, que quiere decir ser separados de Dios. Pero cuando pasemos a aquel mundo espiritual, solo hay 2 opciones: estar con Dios o estar sin Dios. Y el lugar que la Biblia habla para estar sin Dios, donde seremos o serán separados de Dios, todo aquel que muere sin Jesucristo, tiene una particularidad: tiene fuego, un fuego eterno. ¿Ok? Le dicen el infierno. Y hoy vamos a hablar de esto, porque es parte del Evangelio, es parte de las 4 elementos importantes para predicar el Evangelio: saberte pecador y saber la consecuencia. Porque hoy hay personas que incluso se saben pecadoras. Tú puedes platicar con alguien del mundo y decirte, yo ya sé que estoy mal, o sea, déjame mal, yo ya sé que soy pecador. Oye, pero ¿y si vas al infierno? No, eso yo no lo creo, yo no creo que el Señor o que Dios vaya a quemar a alguien en el infierno. Entonces, no tienes las 2 partes que son necesarias para recibir el Evangelio: saberte pecador y saber cuál es la consecuencia de el pecado. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Existe el infierno o no existe? ¿Es literal o es simbólico? ¿Un Dios de amor puede quemar a alguien en el infierno? Vamos a comenzar con el tema. La palabrita en sí, infierno, no aparece tanto en la Biblia. Si tomaras una concordancia, verás que aparece 11 o 12 veces y que aparece solamente en el Nuevo Testamento y que aparece principalmente en los Evangelios y que aparece principalmente predicada por Cristo. ¿Ok? Solo una vez la mencionó Santiago y otra ocasión la mencionó Pedro. Pero ¿esto quiere decir que no existía el infierno antes? No, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar allá, ¿ok? Pero sigamos analizando la palabra infierno. En el Nuevo Testamento, en el diccionario griego, es la palabra Gehenna, Gehenna, que es una palabra en griego, pero tiene origen hebreo, ¿ok? Y que significa, mira el significado tan pequeño: Valle de Hinnom. Es todo lo que significa. Gehenna, que es la palabra que se traduce para nosotros como infierno, significa Valle de Hinnom. Es decir, infierno es igual a Gehenna, infierno es igual a Valle de Hinnom. Si te fijas, infierno no significa ni lugar de fuego, ni lugar ardiente en su significado. Significa Valle de Hinnom. ¿Qué es o qué era el Valle de Hinnom? ¿Sabes? Es un lugar que sí existió. De hecho, la Biblia habla de él. Por ejemplo, en Josué 15:1 dice: la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme hasta a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin, etcétera, etcétera. Está dando límites. Si te brincas al 15:8 de Josué, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Esta no es una sola palabrita ahora en el griego, pero es lo que significa el valle de Hinnom. Y está hablando de este valle del hijo de Hinnom,
del que habla la Biblia. Josué 18:15 sigue mencionando este valle. Dice: el lado del sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, sale al occidente a la fuente de las aguas de Nefloa y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom. Es decir, que está delante del Gehenna, que es en griego, y es decir, que está delante del infierno, que es en español. Pero infierno en español, Gehenna en el griego, lo que quiere decir es valle de Hinnom. Eso es todo. Eso es todo. Si te fijas, como que perdería fuerza la palabra a lo que pensamos, ¿no? ¿Por qué la usó Jesús? ¿Por qué la puso de ejemplo? ¿Qué tenía de particular este valle? Bueno, lo que tenía de particular era lo que ahí se hacía, y era algo terrible. Y también lo dice la Biblia. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 28:2. Segunda de Crónicas 28:2 dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes a los Baales y quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Te imaginas esto? En este valle de Hinnom, algunos, pues locos, sacrificaban a sus hijos en fuego, los quemaban vivos para ofrecérselos a otros dioses. ¿Te imaginas el terror, lo que pasaba en aquel valle? Mira Segunda de Crónicas 33:6. Segunda de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, que estaba ahí al lado de Jerusalén. Valle de los hijos de Hinnom, ahí pasaban a sus hijos por el fuego. Imagina el olor, el humo, las llamas, la gritería, el dolor. Y lo peor que sucedió aquí es que el pueblo de Dios lo hacía también. ¿Imaginas eso? El pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 7, del 30 al 31, dice: los hijos de Judá han hecho lo malo, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y edificaron lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, decía Jehová. ¿Cómo iba a pensar el Señor eso? Que ofrecieran a sus hijos en fuego. ¿Te das cuenta? Esa era la característica de el Gehenna, del valle de los hijos de Hinnom, de el infierno. Eso es lo que significa infierno, valle de Hinnom, Gehenna. ¿Okay? Y cuando parecía que perdía fuerza, ¿por qué Jesús la ponía de ejemplo? Por lo que ahí pasaba. Y mira aparte dónde estaba ubicado. Dice Jeremías 19:2. Jeremías 19:2. Saldrás al valle de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Es decir, estaba afuerita de la ciudad, de la santa ciudad. Ahí estaba. Dice en el 19:5 de Jeremías: edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Bueno, todo esto lo hacían ahí en el Gehenna, en el infierno. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa la palabrita? Jeremías 32:35, edificaron lugares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Entonces, no sé si hasta aquí entiendas. Infierno es la palabra Gehenna, que quiere decir valle de Hinnom. Se está refiriendo a un valle que sí existió, que estaba a las afueras de Jerusalén, y ahí ofrecían sus hijos, niños, a dioses extraños. Los quemaban al fuego. Imagínate la angustia, el griterío. Jesús fue el principal predicador sobre el infierno. Pero Jesús advertía sobre un lugar al que van a ir los pecadores, ¿sí?
El pecado lleva al infierno, el pecado lleva al Gehenna, el pecado lleva al valle de Hinnom. ¿Pero a qué se refiere el Señor? ¿Acaso los iban a quemar ahí afuera? No, ¿verdad? El Señor se está refiriendo a otro lugar, pero que le pone sobrenombre de este. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó así, Gehenna, infierno? Para que se ubicaran, es decir, era un lugar que ya ubicaba todo el pueblo que estaba en Jerusalén. Si les decías Gehenna, sabía lo que estaba pasando ahí. Su mente iba ahí al fuego terrenal que estaba en el valle de Hinnom. ¿Te das cuenta? Pero Jesús se refiere a un fuego en el mundo espiritual. Hay gente que pregunta, oye, pero ¿cómo se va a quemar un espíritu si las almas no sienten? ¿Y cómo sabes tú que no sienten? ¿Cómo sabes tú quién dice eso? Si lo que dijo Cristo en Mateo 10:28 dijo, no temas a los que matan el cuerpo, ¿ok? Teme, es un mandamiento, tenerle miedo a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo pueden quemarse. Oye, ¿cómo será? Porque la ciencia dice que no puede hacerse eso, o yo no veo los espíritus, pues no son materia, y tantas cosas. Es decir, queremos traer la vida espiritual y compararla con lo terrenal. No es así, no es así. Cuando el Señor habla de un infierno, está comparando un lugar que existe en el mundo espiritual, comparándolo con ese lugar que estaba en el mundo terrenal, y que el pueblo de Jerusalén sabía exactamente lo que ahí pasaba. ¿Qué pasaba en el valle de Hinnom? Las personas eran quemadas. ¿Has visto un incendio? ¿Has visto una persona quemada? ¿Cómo queda achicharrada? ¿Cómo es el rictus de dolor en su cara? Imagina el lugar. Jesucristo cuando predicaba le daba suficiente fuerza a este lugar. Mateo 5:29. Decía Jesús que mejor es quedarse sin un ojo, sacarse un ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el valle de Hinnom, pero está hablando del valle de Hinnom espiritual, en el fuego. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Te das cuenta? Jesucristo fue el principal predicador y el principal maestro de este tema, el infierno. Y hasta aquí lo que hemos leído, hemos visto que Jesús habla de dos cosas características de este lugar. Lo primero, hay fuego. Y segundo, es un lugar de castigo, de condenación para el pecador. Si vamos a Marcos 9:43, nos da otra característica. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, repite, nunca se apaga. Entonces ya vimos, hay fuego como el valle de Hinnom terrenal, pero aquí el fuego es eterno, no puede ser apagado. Y la persona también sufrirá por siempre. Imagina lo que dice, se engusanan, pero no muere, no muere. Es un lugar terrible, el infierno, un lugar de castigo, un lugar de fuego, y es eterno, Infierno, te repito, era solo el sobrenombre que usó Cristo para que se dieran la idea de algo que ya habían visto y veían todos los días con sus propios ojos, algo que ya conocían, escuchaban los gritos, los lamentos, olían la carne quemada. ¿Ok? Deberíamos de tener temor. Temor, eso es lo que enseña la Biblia. Dice en Lucas 12:5, les enseñaré a quién temer, al que después de haber quitado la vida, tiene poder para echarte en el infierno. Hay que temerle, pero ¿quién nos echará ahí? Nos está diciendo Lucas claramente, pero algunos inocentemente piensan que es el diablo, otros piensan como que el infierno es la casa del diablo y como que ahí vive, como que si el diablo tiene el control, pero no es así, no es así.
De hecho, dice Mateo 25 que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero es un lugar de castigo. El que tiene control, el que echa ahí, dice Lucas 3:17, su aventador está en su mano, limpiará su era, recoge el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ese es nuestro Señor. Él es el que hace esto. Por algo también dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? Es un lugar de condenación y terrible del que habla la palabra de Dios. ¿Desde cuándo existe? ¿Desde cuándo existe o para quién era? Ahorita vimos que es para el diablo y sus ángeles, según Mateo 25. Dice segunda de Pedro 2:4, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es decir, a este valle de Hinnom espiritual, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, no solo hay fuego, sino que también dice, hay prisiones de oscuridad. Hay quien piensa y quiere aplicar su lógica aquí. Bueno, es que si hay fuego no hay oscuridad, ¿ves? Entonces, si hay prisiones de oscuridad, dice su lógica, entonces quiere decir que no hay fuego, ¿ves? No te quemas. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿Sabes? Si tienes internet, métete a internet y busca un incendio. Incendio en la noche. ¿No has visto nunca en las noticias un incendio en la noche? Claro que hay fuego, pero el fuego no ilumina tanto como para que se acabe la oscuridad. Hay prisiones de oscuridad en aquel lugar de tormento y fuego que no se apaga. ¿Ok? ¿Desde cuándo se creó? Se creó con el mundo. Se creó con el mundo, porque ahorita vamos a ver en dónde está ubicado este Gehenna espiritual, este infierno. En dónde está ubicado. Pero Mateo 25:41 es el que dice que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Antes de continuar te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. ¿Ok? Ya vimos la palabrita infierno, pero vemos también que es solo del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, ¿no estaba en el Antiguo Testamento? ¿No había infierno antes o qué pasa? Lo que pasa es que hay otras dos palabritas que analizar. ¿Ok? Es la palabra Seol y la palabra Hades. Seol es del Antiguo Testamento, es decir, del hebreo, y significa precisamente Hades o morada de los muertos, lugar de los muertos. Y Hades es del Nuevo Testamento, es decir, en el griego, y significa sepulcro o lugar de las almas que han partido. Prácticamente significan lo mismo, ¿ok? Hades y Seol significan lo mismo, solo que una es en el idioma hebreo y otra en el idioma griego, pero significan lo mismo. Es como decir banco en español y bank con K al final en inglés. Son lo mismo, pero son idiomas distintos. Seol y Hades es lo mismo, exactamente. Ahora, solo que el Hades siempre ha sido lugar de castigo, siempre, siempre. Mira, te voy a leer muchos versículos, solo algunos del Antiguo Testamento. Pero mira cómo se usa, primero cómo se usa como sinónimo, ¿ok? Por ejemplo, el Salmo 16:10 dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y este salmo lo mencionan en Hechos 2:27 y dice, no dejarás mi alma en el Hades. Es decir, porque son sinónimo, es lo mismo. Ahora, es lugar de castigo. Mira cómo dice Mateo 11:23. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, castigada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Es un lugar de castigo. ¿Te das cuenta? De castigo. Ahí siempre, en el Antiguo Testamento, hermano, no sé por qué hay una confusión, ahorita lo vamos a ver, pero en el Antiguo Testamento es muy claro.
Es muy claro. Enseña que el malo es el que va al Seol. El malo es el que va al Hades. Mira 1 Samuel 2:6, dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol, como diciendo, ahí es la muerte, y él hace subir, ahí es la vida. El Seol abajo, la vida arriba, ¿verdad? Dice Job 7:9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Es decir, hay el que va al Seol, el que va al Hades, no hay salida de ahí. Algo parecido a lo que le dijeron, en lo que dijo Jesús en aquel pasaje del rico y Lázaro. Nadie puede pasar de aquí para allá. Este es de lo más claro. Este pasaje está en Lucas 16, ¿ok? Y sin embargo, este es el que ha causado algo de confusión en la iglesia. Empiezan por decir si es una historia o una parábola y ya desde ahí se empiezan a pelear. Que si no puede ser parábola porque menciona nombres. Sí, pero que si no es historia porque está dentro de una secuencia de parábolas y cosas así. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que quiere enseñar Jesucristo, ya sea con una historia o con una parábola. Y lo que quiere enseñar es de lo que estamos hablando hoy. Mira, Lucas 16:19 dice que había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro echado a la puerta de aquel lleno de llagas que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Si te fijas, hace diferencia. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue sepultado. Ahorita leímos cuál es la sepultura, cuál es el sepulcro, el Hades, ¿verdad? Uno fue llevado al Hades y de hecho lo dice claramente en el 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos. Él estaba en el Hades claramente. Y mira cómo lo dice claramente también. Y estando en tormentos, es decir, el Hades es el lugar de tormentos. Siempre lo ha sido. Ahora dice, vio de lejos a Abraham. Es decir, Abraham estaba en otro lugar y Lázaro en su seno. ¿Ok? Y él dio voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mira cómo soporta todo lo que hemos hablado. Lugar de tormento y de fuego. Tormento con fuego. Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida, Lázaro males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, hay una cima entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Lo que leíamos ahorita en Job 7, no se puede salir del Hades. No se puede. ¿Ok? Ahora, este lugar desde el que habla el Antiguo Testamento y también habla el Nuevo Testamento, es el mismo lugar, solo que por idioma en el antiguo es Seol, en el nuevo Hades. Bueno, aquí si te fijas, es el mismo lugar del que habla Cristo. Es el infierno, ¿ok? Solamente Cristo habla del Hades o del Seol y lo compara con un valle de Ginom para que la mente de ellos volara a lo que se hacía en el valle de Ginom. ¿Ah? Y ahora Jesús, es decir, Jesús nos completa toda la revelación del Seol, del Hades, del infierno. Era un lugar de fuego, como dice ahí en Lucas 16, pero Él nos completa que es un fuego eterno, ¿ok? Que es un fuego eterno, que es un lugar de castigo, que el gusano ahí no muere, que es un rechinar de dientes. No sé si hasta ahí vayamos bien. Sabes, este disco va a estar a tu disposición, hermano, igual para que tomes todas las referencias, ¿ok? Vamos antes de seguir, hay unas teorías sobre este lugar, sobre el infierno, sobre el Seol, sobre el Hades, que tenemos que desestimar pues muy rápido. Hay unos que dicen que el infierno no existe, y bueno, los cristianos tenemos que desestimarla, ¿no? Porque si Jesús habla de él,
Todo aquel que cree en Cristo debe creer en su palabra. Y creer en su palabra es creer en toda la palabra. Y si Jesús habla de un lugar de fuego que Él le llama infierno, tenemos que creer en el infierno. Eso es así de fácil. ¿Ok? Tenemos que desestimarla los cristianos. Si la Biblia habla de un infierno, creemos en el infierno, ¿verdad? Así de sencillo. Pero hay otras teorías, hay otros que dicen que no es algo literal. Esto lo has escuchado, ¿no? Es decir, que cuando Jesús hablaba del infierno, no habla de algo literal. Literal, ok, puede ser, ellos dicen, porque hay otras partes de la Escritura que hablan en forma simbólica, y es verdad. Pero aquí vamos a tratar de hablar de una regla de interpretación. La primera interpretación de cualquier cosa que leas en la Biblia es literal. ¿Cuándo tenemos que pasar a interpretarla simbólicamente o en forma figurada? Cuando la interpretación literal no cabe. ¿Sí? A ver si me explico. Jesús dijo un día en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Ok, ¿es literal? A ver, Jesús es una vid, es decir, una rama que da uvas, y tú y yo somos pámpanos. No, no somos pámpanos, somos personas. Entonces está hablando en forma simbólica. ¿Sí te das cuenta? ¿Tú puedes ser un pámpano o no? ¿Jesús es una rama de uvas? No, entonces está hablando en forma simbólica. Ahora busca la interpretación simbólica. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora tú y yo creemos en Jesucristo, sí. Mírate ahí, te está saliendo de tu interior ríos de agua viva constante. No. Entonces, pues ese ríos de agua viva es algo simbólico. Y de hecho, si sigues leyendo, ahí dice que hablaba del Espíritu Santo. Es simbólico, ¿verdad? Ok. Pero si lees, como todo lo que hemos leído ahorita, que el infierno se trata de un lugar con un fuego que no se apaga. Ahora, ¿será literal? Aplícalo literal. Siempre primero es literal. ¿Puede existir? ¿Puede hacer Dios un lugar así? Hermano, mira el sol en las mañanas. ¿Qué es el sol, hermano? Es una bola de fuego que no se apaga. Y por si fuera poco, está sostenida en la nada. ¿Podría estar Dios hablando literalmente de un lugar de fuego que nunca se apaga? Pues desde luego que sí. Entonces no cabe una interpretación simbólica. No cabe una interpretación simbólica. ¿Sí comprendes? Ahora bien, supongamos, hermano, ok, está hablando de un símbolo, está bien. Ahora, ¿de qué sería símbolo? El lugar puede ser simbólico. Está bien, cuando habla de fuego, no habla de fuego literal. Bueno, pero tiene que ser de algo que te hace sufrir. Todo lo demás, de que es un lugar de castigo, de que es un lugar terrible, tan terrible que es mejor sacarse un ojo o cortarse un brazo, tan terrible que se nos pide que tengamos miedo de ir allá, de tenerle temor al que te puede mandar allá. Es decir, si fuera algo simbólico, sería símbolo de algo igual de terrible o peor. Cuando la Biblia, cuando Jesucristo usaba símbolos, eran símbolos para que alguien entendiera, es decir, en pequeño, algo que es mucho más grande. Es decir, mira, sería como un río de agua viva. Pero está hablando del súper grande, poderoso Espíritu Santo. ¿Te das? Cuando dice, mira, es como la vid y las uvas. Pero está hablando de algo grandiosísimo, que es cómo los cristianos nos unimos a nuestra vida, a nuestro Espíritu Santo, que es Cristo. Entonces, si hablar de un infierno de fuego es símbolo de algo, hermano, pues nos sale peor. Es símbolo de algo súper peor, súper peor. Así es como dice mi hermano, mejor vamos a quedarnos con lo literal y nos sale más barato, ¿no? Pero entiende, mi hermano, imagínate que esté hablando ahí como, pues no quisiera hablar porque tristemente te puedo mencionar, los testigos de Jehová dicen esto. No, hermano, lo más triste es que hay cristianos que dicen esto.
Que hay cristianos que dicen, no, el infierno no existe. Entonces, ¿de qué habló Cristo? ¿Nos estaba engañando? No, pero es que no, es simbólico. Pues si fuera simbólico sería símbolo de algo más terrible, muy terrible. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es terrible el infierno. ¿Por qué no entendemos esto del infierno? Porque no entendemos tampoco el pecado. No entendemos que Dios aborrece el pecado, que es sucio, que es asqueroso y que merece castigo. Pero como todos somos pecadores y de ninguna manera quisiésemos ir al infierno, creemos que con decir no existe, ya por eso no existe, ¿verdad? Yo me imagino a los testigos de Jehová, cuando digan no existe, entonces cuando entren al infierno y se estén quemando va a decir, ah, caray, claro, era más fuerte el símbolo que lo literal. O los católicos que creen en el purgatorio y cuando estén en el infierno decir, oye, ya estoy muy quemado, Señor, ya sácame del purgatorio. Pero el purgatorio no existe, el lugar de fuego se llama infierno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ahora, hay una tercera teoría basada en lo que leíamos ahorita en Lucas 16, el rico y Lázaro, que dicen que el seno de Abraham está en el Hades, estaba en el Hades, estuvo hasta ahí, hasta la muerte de Jesús, y que en el Hades, es decir, en el Seol, ahí estaban los buenos y los malos, solo separados por esa gran cima, pero que de ahí un día bajó Jesús y se los llevó al cielo, ¿verdad? Pero eso no dice la Biblia. Ahondaremos un poco en esta doctrina la próxima semana, pero la Biblia, ahorita leíamos partes donde dice que los malos son los que van al Seol, los malos. Mira cuántos versículos lo dicen. Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. ¿Te das cuenta? Salmo 31:17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos y estén mudos en el Seol. En el Seol, es el lugar de los malos. Salmo 49:14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. ¿Ok? De los malos, porque mira lo que dice el 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Es decir, seremos librados, no estaremos en el Seol. ¿Ok? Pero esto está hablando en el Antiguo Testamento. Los malos son los que iban al Seol y los buenos eran redimidos del Seol. De hecho dice ahí el 49:15, Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo, es decir, con Él, iremos con Dios. ¿O Dios también estaba en el Seol? Pues no, está hablando de ir al cielo. Mira Proverbios 5:3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Su fin es amargo, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Te das cuenta? El pecado lleva al Seol. Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No sé si te da... Es clarísima la Biblia. ¿Ok? El malo iba al Seol. Los hijos de Dios eran librados de ir al Seol. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Isaías 5:11, ese te lo voy a dejar de tarea para que lo leas, del 5:11 al 15. Job 24:19 dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol arrebata a los pecadores. A los pecadores. Oseas 13:12 y 13:13. Atada está la maldad de Efraín,
su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Te das cuenta? De la mano del Seol los redimiré. Amós 9:2, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Los hijos de Dios siempre han ido al cielo, y los malos al Seol, al Hades, al infierno. Y lo que nos dijo el Señor Jesucristo es que este Hades, este Seol, como vimos en Lucas 16, exactamente es un lugar de tormento con un fuego que nunca se apaga. ¿En dónde está este lugar? En el centro de la tierra, donde dice la Biblia que allá bajó nuestro Señor Jesucristo. Ahorita que leíamos Hechos 2, de allá fue librado también nuestro Señor. Ahora, ya casi para terminar, mi hermano, si todavía con todo esto alguien encontrara, no, yo no creo eso. Yo creo que Hades y Seol solo se refieren al sepulcro, que es donde está el cajoncito, que es donde van todos los muertos. Y que el infierno es algo simbólico. Bueno, mi hermano, nomás por si te quedan esas dudas, todavía queda otro lugar del que habla la Biblia. Otro lugar. Ve allá a Apocalipsis. De hecho, cuando habla del final del mundo, del final de todo. Apocalipsis 19 y 19:20. Dice, yo vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Un lago de fuego que arde con azufre. Este es otro lugar. Otro lugar. Mira Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sus sellos sobre él. Adelántate al Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Atormentados, un lago de fuego. Ahora, donde está la bestia, donde está el falso profeta. Y dice Mateo 25:41, que ahí irán los pecadores. Apocalipsis 20:13. El mar entregó a los muertos. Pero ya nada más para que te veas la diferencia de este lago de fuego, por si tú dices, no, el Hades es solo el lugar donde van los muertos, lo mismo que el Seol, y el infierno es literal. Mira, aquí diferencia otro lugar, el lago de fuego. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, la muerte segunda. Ya ves, el mismo Hades es un lugar diferente al lago de fuego. El Hades fue lanzado ahí. Y dice el 20:15, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta? Al final, si el infierno no te cuadra y dices que es literal, al final, si el Hades y el Seol, tú dices que solo es un lugar donde van los muertos a descansar, la Biblia habla de una resurrección. Todos resucitaremos. Y dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, y unos serán para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Ok? Es de lo que habla Apocalipsis 20:11 en adelante, del gran trono
y el que estaba sentado, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos, y los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí ya no está hablando del Hades, ni del Seol, ni del infierno. Ya no más falta que también querramos decir que es simbólico. Estamos por terminar el programa. Si gustas llamarnos, te voy a dar los números por última vez. Hoy es 8375-5051 y 8375-5055. No sé si te das cuenta. Por más que quieras evadir, la Biblia habla de un castigo de Dios, y ese castigo incluye fuego. Fuego, el pecador será quemado y lo será eternamente, mi hermano, eternamente. La otra vez hablaba con una persona que cree eso, que el infierno es simbólico y no literal, y me predicaba. Y yo le decía a mi hermano, y piensa en esto, si el infierno no existe, si el infierno no es un lugar de castigo, si el infierno no es literal sino simbólico, entonces, deja tú, ¿para qué me predicas? O sea, la gente necesitamos ser salvados. Y mira el significado de la palabra salvación. Implica un peligro grave, un peligro de muerte. Por ejemplo, piensa en algo bien simple, un niño que se está comiendo y se traga un hueso, se le atora en la garganta, y luego lo toma una persona y le empieza a apretar el abdomen y avienta aquel hueso, lo salva. ¿De qué? De un peligro de morirse. Pero imagínate si tú estás comiendo pollo, se te pasa pues la carnita suave, te cae en el estómago, todo bien, y alguien se levanta y te aprieta en el estómago y dice, para salvarte, pero si no estoy en peligro de nada. ¿Sí? Esa es la predicación. Es decir, hay que predicar el evangelio porque la gente está en peligro. Imagínate esto otra vez, esta otra imagen. Estás dormido, alguien entra en tu casa, te levanta, te carga en hombros, corre por la escalera y te saca a la calle y te sienta en la banqueta. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías? Pues depende. Si volteas y tu casa está ardiendo en fuego, quiere decir, ese varón me acaba de salvar la vida. Pero si volteas y la casa está normal, tú le preguntarías, güey, ¿qué haces? ¿Por qué me despertaste? ¿Verdad? Pues es lo mismo, mi hermano. Los cristianos nos encanta decirnos salvos, ya fui salvo, y no sabemos ni de qué fuimos salvados. ¿Cómo alguien puede decir, el infierno no existe, no hay fuego, no hay castigo, no es literal? Pues entonces vayámonos al mundo. O sea, ¿para qué predicar el evangelio? No, lo que pasa es que predicamos el evangelio para salvación del mundo. Y se nos predicó a nosotros también para ser salvados. Dice Judas 1:22. A algunos que dudan, convencedlos. Y dice en el 1:23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Pero dice, a otros hay que salvar. ¿Qué hacer? Arrebatándolos del fuego. Esto es lo que hace el evangelio en las personas. Esto es a los que se nos fue enviado, a salvar almas, a arrebatarlas de fuego. Por eso el evangelio, la predicación del evangelio tiene 4 elementos importantes. Lo primero es que el mundo sepa que es pecador, que tiene pecado. Y después que sepan que aquel pecado, que todo pecado merece muerte, que quiere decir infierno. Pero ¿cómo predicaremos esto si hoy hay una gran cantidad de cristianos que ni siquiera lo creen? ¿Por qué? Porque se les ha salido al mundo a decir, ¿no quieres aceptar a Cristo en tu corazón?
Sí, o sea, ¿y qué más debo hacer? Solo repite una oración. Nadie les ha dicho que son pecadores. Nadie les ha dicho que van camino al infierno. Cualquier evangelio que te haya sido predicado no es evangelio. El evangelio es el que predicaba Cristo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que predicaba Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que predicó Pedro en Pentecostés, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio. El que predicaba Pablo, como en Hechos 17, Dios manda en todo tiempo, en todo lugar, a que nos arrepintamos. Ese es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Pero si no eres pecador, ¿de qué necesitas salvación? Y si sí eres pecador, pero el infierno no existe, ¿de qué necesitas salvación? Yo te voy a decir de qué necesitas salvación. De Dios, de la ira de Dios. Dios está airado contra el impío, dice la Biblia, todos los días de su vida. Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, aborrece el pecado y está airado con el pecador también. Y Dios castiga, es un Dios que castiga. De eso habla la Biblia, de eso habla la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 10:15, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Castigo. La Biblia habla de castigo. Dice en Judas 1, del 6 al 7, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, habiendo fornicado, ido en pos de vicios, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, castigo para todo aquel que practica pecado. Eso es lo que predicó Cristo, un infierno que no se apaga. Mi hermano, la mayor enseñanza de Lucas 16, ojalá volvieses a leer la historia del rico y Lázaro. ¿Sabes qué enseña? Cuando el rico quiso decirle a Abraham, déjame ir allá para avisarle a mi familia que no vengan acá. La mayor enseñanza es que tú y yo tenemos familiares ya ahí, ardiendo en el infierno. Quisieras que no, pero la verdad es que sí. La verdad es que sí. Tenemos muchos seres que amamos, que habíamos amado acá en la tierra y que hoy están ahí. Y que si pudieran, vendrían a decirnos, el infierno es real, déjate de cosas, no es simbólico, es real, no vengan aquí, deja el pecado, deja de confiar en palabra de mentira, deja de confiar en religión, deja de confiar en que eres hijo de Abraham, deja de confiar en que salvo siempre salvo, deja de confiar en que ya vas a la iglesia, deja de confiar en cosas. Deja el pecado. Deja el pecado. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. La mayor parte del cristianismo evangélico está andando en este camino que parece derecho, pero su final es camino de muerte. La mayor verdad de la palabra de Dios es: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y la muerte está hablando de este lugar de castigo, un fuego eterno que no se apaga. Dejen el pecado, dejemos el pecado. Dice Malaquías 4:1, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Deja de confiar en religión, en iglesia, en denominación, y busquemos la santidad, sin la cual
dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Hermano, no habrá doctrina más atacada que esta del infierno. El infierno no existe. El infierno es simbólico. Come, no morirás. Desde Génesis es la doctrina que más predica el diablo. Mi hermano, sin embargo, todo aquel que practica pecado, que quiere decir todo aquel que hace pecado, todo aquel que hace pecado, todo aquel que miente, todo aquel que sigue siendo enojón, malo de carácter, el que roba, el que pelea, todo lo que dice la Biblia, todo aquel que no pone su otra mejilla, todo aquel que no practica santidad, irá a este lugar de castigo tremendo, horrible, fuego que nunca se apaga, donde será el rechinar de dientes, donde será el rechinar de dientes. Amemos la santidad y sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios lo permite.